Y vamos a pensar en la palabra de Dios. Y hoy quiero titularle a esta reflexión, a esta palabra, Jesús, nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro modelo a seguir? Y ahorita a lo mejor usted ya ha oído esa palabra de que Jesús es nuestro modelo a seguir, pero yo quiero ahora que usted piense en algo diferente, ¿por qué le puse ese título, no? ¿Por qué le puse ese título? Hermanos, tengo prácticamente toda mi vida leyendo la Biblia y cada vez que la leo siento que como que si supiera menos de la Biblia todavía. Así que si usted dice, no, yo ya llevé la escuela de Biblia, pues todavía va comenzando apenas. Amén. Porque los grandes teólogos que están enamorados de la palabra de Dios, entre más se meten a la Biblia, encuentran que como si supieran menos todavía. Porque es inagotable la palabra de Dios. Nadie puede tener la osadía de decir, yo ya me sé la Biblia, así es que ya ni para qué la lea. No es cierto eso. Y hermanos, considerando la palabra de Dios, uno de los libros más fascinantes, en lo personal a mí me gusta mucho, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Porque si bien los evangelios hablan del ministerio de Cristo, ¿verdad? Cómo anduvo por aquí, por allá, los 4 evangelios nos hablan de diferentes perspectivas de lo que pasó con la vida de Jesús. Luego los Hechos de los Apóstoles nos hablan de lo que los apóstoles hicieron. Ahora sí que es como la iglesia se mete a funcionar. Como la iglesia, los mismos apóstoles y los nuevos conversos de la iglesia pues primitiva, toman el ejemplo de Jesús y empiezan a ser movidos y dicen, sí es cierto, sí funciona. Amén. Sí es cierto que los milagros ocurren, sí es cierto que la gente se convierte, sí es cierto que la gente es liberada de la opresión demoníaca, sí es cierto, sí funciona. Los Hechos, donde vemos como si fuera una película de acción, muy, si ustedes leen los Hechos y le gusta leer la Biblia, a veces no queremos soltarla hasta que termina el libro de los Hechos. ¿A quién me ha pasado esto? A mí me ha pasado. Me quedo ahí hasta que otro día, hasta que termine, y cuando lo vuelvo a comenzar, me pasa lo mismo. Pero hermanos, aquí vamos a ver que la Biblia no es un cuento ni un libro de historietas de superhéroes. ¿A qué personajes vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo? A Pablo, a Pedro, ¿verdad? A Esteban y a muchos de ellos, ¿verdad? Los vemos ahí y decimos, wow, qué tremendo fulanito de tal, qué tremendo y lo vemos como el actor de la película. Pero resulta que aquí, hermanos, la Biblia, cuando la leemos, lo que está haciendo Dios, porque es Dios el que la inspiró la Biblia, ¿sí? La escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y entonces el propósito de Dios es que yo sea también uno de esos que estaban en la película, de esos que están escritos en el libro de los Hechos, como Pablo, como Pedro, como cualquier otra persona. Él me dice, tú también puedes ser como uno de ellos. Entonces, la Biblia es una propuesta para que yo crea que yo puedo también vivir las mismas experiencias. Sí, decía ahorita que el libro de los Hechos es de 28 capítulos. Pero si la Biblia se siguiera escribiendo, ¿en qué capítulo fuéramos ya? Porque eso se terminó de escribir hace 2000 años, ¿no? Pero imagínense en 2000 años, si se siguiera escribiendo el libro de los Hechos, ¿qué capítulo fuera ya? Ya no se pudiera la cifra enorme, y ahí estaría también usted. Amén. Si usted tiene, por ejemplo, afiliación del Seguro Social o de alguna otra, del INE, tiene un numerote largote, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tantos ciudadanos que se han inscrito. Pero si fuera el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí en el capítulo que seguramente está en la mente de Dios, un día cuando estemos en la presencia del Señor, ahí no va a haber 28 capítulos de los Hechos, Ahí va a haber, el Señor va a recordarnos lo que fuimos. Ya nos escribieron aquí en la Biblia, pero en la mente de Dios se siguen escribiendo. Amén. Y entonces, hermano, ¿por qué menciono esto entonces? Porque cuando yo entro al libro de los Hechos, leo por ejemplo, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, pero en Hechos 2:1 ya dice, estaban todos unánimes juntos, ¿se acuerdan? Estaban esperando, ¿verdad?, que viniera el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Como estaban unánimes juntos, se hizo, la promesa se cumplió y dice que vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y después de que salieron, después de que fueron llenos, empezaron a salir con la autoridad y con el poder de Dios para hacer todo lo que Jesús había hecho. El Señor les dijo, y mayores cosas que las que yo hago van a hacer ustedes. Amén. Entonces, hermano, la iglesia de antes, de la iglesia primitiva, no había recursos materiales, pero recursos espirituales había muchos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y con ese poder, con esa llenura, con esa autoridad, salían y por todas partes donde iban, Dios iba haciendo señales, milagros, conversiones, transformaciones de todo tipo. Y entonces hoy en día, hermanos, la iglesia, voy a decirlo como un reto, como una autocrítica, si quieren ustedes, la iglesia se ha sofisticado, se ha hecho compleja y tenemos todos los recursos del mundo. ¿Verdad? ¿Quién no tiene un celular ahorita? A menos que no quiera tener. ¿Quién no tiene o que no le gusta, pues paga Uber, se mueve? ¿Quién no puede hacer eso ahorita? Amén. Podemos hacer muchas cosas, pero resulta que ahora que tenemos muchas cosas materiales, pues ya no ocupamos al Espíritu Santo, yo creo. ¿O sí lo ocupamos? Así como, amén, no los estoy regañando, no, estoy diciendo que, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia feliz, amén, feliz, movida por el Espíritu Santo. La iglesia, el cristiano es feliz. Por eso, cuando menciono el caso de Pablo, feliz, ¿verdad?, sufriendo por la causa de Cristo, y es el que decía, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Como diciendo, no se metan en cosas sofisticadas, raras. Es que no puedo porque aquello, que esto y lo otro. Teniendo todo, como que se voltea el asunto. ¿Qué recurso necesitamos que no falte en la vida de la iglesia? ¿Qué recurso? ¿El material? No, el espiritual. Por eso el Señor nos dijo, y no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya con el Espíritu Santo, en esa llenura, van a salir felices de la vida. Van a encontrar problemas y van a decir, no le hace, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y van a enfrentar peligros de muerte, no le hace, van a avanzar, aunque no tengan recursos materiales. Pero cuando el enemigo, hermanos, va entrando y nos engaña, amén. Considerando esta palabra, me encontré con un versículo, con un pasaje que se encuentra ahí en Jueces, hablando de Sansón. ¿Quién se acuerda de Sansón? Sansón, para los que no sepan, ¿verdad? Era un muchacho, ¿verdad? Niño que creció, ¿verdad? Y fue desde el vientre de su madre, fue designado como un varón que iba a servir en los propósitos de Dios, a través de una característica muy propia. ¿Quién se acuerda cuál es? La fuerza. La fuerza. O sea, él haría cosas con la fuerza física, ¿verdad? Pero sin tener que tomar proteína y, ¿cómo se llama? A ver, los que van ¿cómo se llama? Los que van al gimnasio. Sin tomar todas esas cosas, sin levantar pesas, sin nada, él desarrolló una musculatura o mucha fuerza, pues, ¿no? Y entonces Dios le daba esa capacidad para que hiciera, para que peleara contra los enemigos y los venciera. Y él pues, de alguna manera sabía y decía que Dios es el que peleaba por él, o él peleaba en el nombre del Señor. Pero hermanos, Sansón empezó a usar esa fuerza para cosas
que no eran buenas, o empezó a involucrarse en prácticas que deshonraban a Dios. Hacía cosas que no le agradaban a Dios y luego venía y hacía cosas que Dios quería y funcionaba. Pero luego él olvidaba que él había sido un instrumento apartado para Dios. Entonces iba y hacía lo malo. Y luego, ya que hacía lo malo, pues no voy a explicarlo, ¿verdad? Qué malo hacía, pues usted lee ahí el libro de los jueces. Entonces, muy quitaba la pena, decía, ¿cómo que yo puedo cuando quiera vengo y funciona la fuerza que Dios me dio? Pero un día vino y resulta que no le funcionó. Quiso vengarse, quiso escaparse de sus enemigos y no funcionó, no tenía fuerza ya. Y entonces dice el versículo clave, dice, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Dice otra versión, pero esta vez Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué terrible. Y entonces yo pregunto, ¿no deberíamos nosotros de analizar qué tanto hacemos nosotros sin la acción del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo estaremos haciendo algo que no es Dios? Es tu sueldo, es tus relaciones, es tus vínculos, pero no Dios. Y hermanos, la iglesia es un diseño de Dios. Dijo el Señor, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. O sea, la iglesia es del Señor. Entonces nosotros no podemos pretender que con nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera, ¿verdad? Vamos a avanzar. Cuidado, porque Sansón pensaba que Dios estaba con él y ya no estaba. Y quiso hacer cosas y se dio cuenta que ya no le funcionaba. Hermanos, ¿tú estás actuando en la llenura del Espíritu Santo o en tus propios recursos? ¿Cómo estás funcionando? Amén. Hermanos, fíjate que Satanás conoce la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Satanás conoce la Biblia y yo creo que mejor que tú y mejor que yo también. Pero él está buscando cómo tú, pues, él no le preocupa que tú sepas Biblia mientras la Biblia no te redarguya, mientras la Biblia no te cuestione y tú puedas vivir como sea. Síguele estudiando mientras no te llenes del Espíritu Santo. Yo hablaba que qué importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios tengamos dos hilos, así como en la corriente, ¿verdad? Bueno, hay tres, pero principalmente hay dos, ¿verdad? Dos hilos. Con un solo hilo acá no pasa nada. Y se agarran los dos, ya prende el foco, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a la palabra es un hilo. Cuando yo voy a la palabra estoy agarrado de un hilo, pero me falta otro hilo. ¿Cuál es el otro hilo? ¿Cuál es? El Espíritu Santo, la conexión con el Espíritu Santo. Señor, voy a escudriñar tu palabra, quiero que tú me hables a través de esta palabra. Un hilo, el otro hilo. Amén. Porque es lamentable que hay teólogos ateos. Qué contradicción, ¿verdad? Gente que estudia la Biblia, pero para demostrarle al mundo que Dios no existe. Un hilo nomás, pero no el otro. Hermanos, el pueblo, la iglesia primitiva, estaban conectados del Espíritu Santo. No sabían mucho de letras, aprendían cosas, ¿verdad? Y las creían, pero tenían la conexión con el Espíritu Santo. Por eso les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos, para que lo que hagan honre a Dios. Para que lo que hagan sea lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces el diablo quiere que tú seas una persona estéril, sin fruto, sin presencia del Espíritu Santo, un religioso. Y se acomoda la gente a esto muy bien. Un solo hilo ahí, ¿verdad? Pero el otro no interesa. Y hermanos, Dios nunca permitiría que este libro sea un manual de moral, un manual de filosofía de la vida. Eso no es lo que pretende Dios con este libro. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es un libro que muestra las intenciones de Dios
a un mundo caído, para libertarlo, para redimirlo, para restaurarlo. Amén. Eso es lo que es la Biblia. No un manual nomás de cómo vivir, suave, más o menos ahí. No es eso la palabra de Dios. Y hermanos, Jesús, Dios mismo, ¿verdad? Ha buscado manifestarse de muchas maneras. A través del tiempo ha usado personajes. Si tú vas al Antiguo Testamento, ¿con quiénes nos encontramos? ¿Qué personajes relevantes nos encontramos ahí? Abraham, ¿verdad? Dios actuando a través de un hombre, un personaje, Abraham. Y aprendemos mucho de Abraham. Luego Moisés, a lo mejor. Aprendemos mucho de Moisés. El padre de la fe, Abraham. Luego viene Moisés, el hombre de la mansedumbre. Y ahí nos vamos, los profetas. Y de cada uno aprendemos, y Dios permitió que estos personajes nos fueran enseñando algo. Pero luego en el Nuevo Testamento tenemos a un personaje, ya lo decíamos en el título. ¿Quién es? Jesús. Amén. Jesús. Y que fue Dios, dice la Escritura, Dios ha sido o fue manifestado ¿en qué? En carne. En carne. Dice Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Isaías, varón de dolores y experimentado en quebranto. Amén. Hermanos, alguien dice, no, pues que Jesús vino, ¿verdad? Y Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados y se fue a la cruz y nos salvó. Está bien, pero espérate tantito. Él se vació de su divinidad de alguna manera y en carne, en esa limitación que tú tienes y que yo tengo también, Él lo vimos, dice la Biblia, y vimos su gloria, ¿verdad? Pero lo vimos ahí también. ¿Cómo lo vimos? Tomando forma de siervo. Lo vimos haciéndose hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló y hizo muchas cosas. Y hermanos, entonces, aparte de que Jesús fue a la cruz en su momento, ¿qué más también hizo antes de esto? ¿Qué hizo el Señor? Él es el modelo por excelencia. Él es el modelo a seguir. Los personas del Antiguo Testamento evocaban a Jehová, un ser, ¿verdad? Que ciertamente puede estar cercano, pero también tan lejos al mismo tiempo. Pero por eso dice el escritor, y vimos su gloria. Dice, vimos en carne y hueso a Jesús. Amén. O sea que cuando dice que se humilló, ¿qué quiere decir? Entonces Jesús, siendo el Dios hecho carne, el Hijo de Dios, se rebajó, vamos a decirlo así, a la figura de una persona como nosotros. Y diciendo, sí se puede. Porque nosotros podemos decir, no, pues es que era Dios y Él como quiera aguantar el dolor, pero y como quiera Él enfrentó el pecado, pero era semejante a nosotros. Amén. Y entonces, hermano, Él es nuestro modelo a seguir. Porque cuando hablamos de Dios o hablamos de Jesucristo, no, pues sí, pues Cristo, el Dios, es Dios, pero yo, un pobre pecador, un pobre inútil. Espérate. No te pongas en ese plan. Jesús vino y se puso ¿a qué? A la estatura tuya y mía. Dice, y estando en la condición de humano, o sea, se emparejó con nosotros, pues. ¿Para qué? Para que tú puedas saber que puedes hacer lo que Él hizo sobre la tierra. Y que puedes enfrentar también el pecado. Y que puedes también decirle no a esto y no a aquello, a lo que debes decirle que no. Sí. Y también porque te quiere usar a ti. También por eso. No sé cuánto lo habían visto desde esa perspectiva. A mí, hermanos, la verdad que me impresiona pensar en esto, que Jesús es el modelo de carne para nosotros. Es el modelo de Dios para nosotros, un modelo temporal, porque ya no lo tenemos en carne,
Pero dicen las escrituras, y vimos su gloria. A mí, yo no quiero que digan, pues Jesús va a venir otra vez en 2022 para que lo veamos otra vez, a ver si es cierto. Yo no necesito eso. Me basta y me sobra con que los evangelistas que están escribiendo aquí me digan, y vino Jesús y estuvo entre nosotros. ¿Sí? Bueno, antes de ir más allá, quiero que pensemos rápidamente en 3 aspectos en la vida de Jesús que nosotros deberíamos imitar, o que deberíamos nosotros hacer, porque Él lo hizo. Amén. ¿Qué decía Pablo? Sean imitadores de mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién imitaba a Cristo? Pablo. Y entonces se nos hace más fácil imitar a Pablo nosotros, ¿verdad? Pero es la misma, pues. Si imito a Pablo, es como si estuviera imitando a Jesús. Pero entonces, lo que la Biblia nos estaba diciendo aquí es cómo Jesús, hermanos, viene y nos da un modelo a seguir. Y no puedo verlo como inalcanzable, porque Jesús se hizo carne, se hizo humano, habitó, estuvo expuesto a las mismas cosas que nosotros. A ver, yo le pregunto, ¿Jesús lloró? Sí lloró. ¿Jesús se enojó? Sí se enojó. ¿Jesús se entristeció? Sí. Entonces, ¿fue humano? ¿Era humano? No dice la Biblia que se haya enfermado, ¿no? Pero bueno, pero era humano, pues. Tuvo hambre. Entonces, nomás no tenía deudas, no dice ahí la Biblia que tenía deudas. Bueno, sí, llevó nuestras deudas en la cruz del Calvario un montón, ¿verdad? Pero fue humano. Que Dios haya enviado una manifestación a su Hijo Jesús en carne, y se haya emparejado con nosotros. ¿Con qué propósito? No se vaya tan rápido diciendo, porque pagó en la cruz. Espérate, antes de esto, ¿sí? Se humilló, se rebajó, se despojó a sí mismo, dice. Se despojó de su trono, de su gloria, de lo que ustedes quieran, y se hizo semejante a Tomás. Igualito. A eso vino, pues, para decir, sí se puede. Amén. Y entonces, por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura. Amén. Como ese modelo que vino, y que sí se puede entonces. Amén, hermano. Ok, entonces si Jesús es nuestro modelo a seguir, yo quiero que pensemos en estos 3 aspectos que Jesús hizo, cumplió o vivió, experimentó. Quiero llevarnos al primer aspecto, y voy a leer el pasaje y lo voy a explicar. En Lucas 3, 21 al 22, vean lo que dice la Escritura. Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué pasó con él? Descendió el Espíritu Santo sobre él. Dice, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el primer aspecto que quiero que consideremos ahorita es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Amén. A ver, no olvidemos lo que ya mencioné. Jesucristo viene y se humilla, se despoja de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y viene y se iguala ¿a quién? A nosotros. Y entonces Jesús en una parte dice, ejemplo os he dado, para que como yo hago, como yo estoy haciendo, ustedes también lo hagan. Por eso vino Él y se hizo igual, semejante a los hombres, semejante a nosotros. Entonces lo primero que aquí estamos considerando aquí es que Jesús fue lleno, dice, vino el Espíritu Santo sobre Él, ¿sí? Y si a ustedes le queda duda de que fue lleno del Espíritu Santo,
nos lo aclara más adelantito el mismo Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Fue lleno ahí, pues, ¿no? Dice, volvió del Jordán. ¿Por qué volvió del Jordán? Porque ahí fue bautizado. En el río fue bautizado, entonces volvió. Del río se devolvió, pues. Y cuando ya viene ¿cómo? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. A ver, el primer aspecto que le dije fue que fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Es el modelo que nos dio. Necesitamos ser llenos. Fundamental para todo cristiano. Y entonces el segundo dice que Jesús, ya cuando estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu con mayúscula, no por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, pues. Fue llevado. ¿Qué quiere decir que fue llevado? A ver, fue llevado. ¿Fue qué? Fue guiado por el Espíritu Santo, dice, al desierto. No a donde sea, sino al desierto. Hermanos, y el segundo aspecto entonces es que nosotros, al igual que Jesús, debemos ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? Bueno, en este caso. Pero nos va a llevar ¿a dónde? A donde Él quiera. No a donde yo quiera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ahora sí, simplemente decir que ¿qué era el desierto allí? ¿Qué fue el desierto? Fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto se encuentra con Satanás, donde Jesús fue tentado varias veces. ¿Sí se acuerda de esa historia? Y entonces, ¿quién resultó vencedor ahí? ¿Cristo o Satanás? Cristo salió vencedor. ¿Qué usó para vencer? La palabra. ¿Y qué más? ¿Qué más? El otro cordón, el otro hilo, el Espíritu Santo en él. Por eso yo no nomás puedo basarme en la Biblia, porque si nomás me baso en la Biblia, le voy a dar de bibliazos a usted y lo voy a hacer sentir más mal. Pero si yo uso el amor de Dios en mi vida, la mansedumbre del Espíritu Santo, ¿sí? El amor del Espíritu Santo en mi vida, entonces le digo la palabra y se la digo ¿con qué? Con amor. No porque sé mucha Biblia y lo pongo rápido así, pero no sirve eso. Entonces, hermanos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces, ¿por qué Jesús no fue antes al desierto? Porque quién sabe cómo le hubiera ido. Y nosotros vamos a hacer cosas sin revisar si estamos llenos del Espíritu Santo y cómo nos va. Porque el que nos va a dar la victoria es el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, fíjate lo que pasó aquí entonces, que Jesús fue victorioso allí frente a Satanás, ante todo lo que la tentación y todo lo que pasó ahí. El Espíritu Santo lo guió allí porque era necesario que pasara esa experiencia del desierto. Pero cuando él pasa esa experiencia del desierto y es vencedor, y entonces dice el otro versículo, Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Le voy a explicar esto. Primero Jesús es bautizado y luego lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, ¿qué sigue? Jesús es llevado o es guiado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto, a la prueba, a la tentación, a esto, a lo otro. Y ahí cuando el Espíritu Santo nos lleva ahí, ¿qué pasa? Crecemos. Y entonces viene sobre nosotros, ¿qué otra cosa? Viene la autoridad de parte de Dios. Por eso el versículo dice, y Jesús volvió, ahora sí, del desierto, donde fue tentado, va ahora ¿a dónde? A Galilea. Pero va en el poder. ¿Va en dónde? ¿En qué? En el poder
y en la autoridad del Espíritu, ¿va a dónde? A Galilea. ¿Y qué va a pasar en Galilea? ¿Qué va a ocurrir en Galilea? Muchos milagros, señales, maravillas, porque Jesús venía ahora ¿en el qué? En el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús a nosotros? Aquel que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, estamos explicando esto. Amén. Si Él lo hizo como hombre, ¿por qué usted y yo no? Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Religión o quiere relación? Relación. Dios quiere que seamos llenos de Él y que seamos guiados por Él, porque cuando somos guiados por Él no nos van a salir las cosas mal. Amén. Así que si a usted le salieron las cosas mal, no le eche la culpa a Dios, porque a Dios no le salen las cosas mal. Amén. Ok. Entonces, hermanos, el modelo de Jesús es una invitación para ser dependientes del Espíritu Santo, para ser usados. Amén. Cuando digo invitación es porque más nos vale, pues. Amén. Pudiéramos decir es una orden, pero pues igual si no la quiero acatar, no la acato. Amén. ¿Quién aceptaría esa invitación? Yo quiero ahora ser lleno. No quiero ser nomás religioso. No, pues yo soy miembro de vida y estoy apuntado, tengo 3 años de miembro. ¿Será suficiente eso? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que revisar en nuestra vida? Lo primero, ¿qué es? Que estemos llenos. Y cuando estamos llenos, ¿cómo está nuestra cara? ¿Cómo está? Sonriente, ¿verdad? Y si hay problemas, también se puede. Hermana Estela, se puede. Amén, ¿verdad? Tomás, se puede. A ver si se puede. Porque estamos tomados de la mano de Dios. Nuestras convicciones están basadas ¿en qué? En la confianza, decíamos el domingo pasado, en Dios. Ahí se basa nuestra convicción. Amén. Y entonces, fíjense, hermanos, decían los hombres de Dios del Antiguo Testamento, decían, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Isaías. ¿Quién estaba sobre él? El Espíritu de Jehová. Su Espíritu estaba en él y iba en el poder. Y ha venido a liberar y venía el profeta. Pero Jesús, ¿verdad? Entra ahí a la sinagoga y toma el libro del profeta también. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para, y todas las cosas que nos han enviado a hacer. Pero ¿qué? ¿Cuál es la condición? ¿Que quién está sobre mí? El Espíritu del Señor. Cuando usted se deja llenar por el Señor, van a pasar muchas cosas aquí adentro. Usted no va a ir con amargura, no va a ir con resentimiento, no va a ir diciendo, no, pues ya no más. No, usted va a ir con alegría, porque eso produce gozo, produce el Espíritu Santo. ¿O no es cierto que el fruto del Espíritu también es gozo? Y es paz. ¿Y qué más es? Es paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Comienza diciendo amor, ¿verdad? Amor y gozo. Amén. Y entonces, hermanos, dice ahí el libro de los Hechos, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Eso se dice de Jesús, pero también se puede decir eso de usted. Cuando no estamos llenos, hermanos, estamos metidos en cada problema. ¿Qué hubiera sido Jesús sin el Espíritu Santo? ¿Qué hubiera sido? Pensemos, ¿no? No fue así, pero pensemos. Un Jesús sin la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hubiera sido? ¿Cómo se lo imagina usted? Jesús fuera buen carpintero, porque era hijo de carpinteros. Fuera un buen maestro del Sebime, ¿no? Tenía mucho conocimiento, desde los 12 años ya apantallaba a los doctores de la ley. Amén. Un buen
filósofo a lo mejor, reconocido ahí en Israel. Pero ¿sirve eso? ¿Eso era el propósito? ¿Por qué hizo lo que el Padre quería? Porque estaba lleno de su espíritu y su voluntad era cumplida. Hermanos, tal vez andamos haciendo lo que Dios no quiere. O sea, andamos haciendo cosas y Dios dice, pues que no te mandé yo eso. Pero está muy bueno, Señor, mira, es para ti. Pero pues yo no te mandé eso. Allá está, mira, lo que yo quiero es que hagas esto. Mientras yo no te llene, tú no vas a entender lo que yo te quiero mandar a hacer. Y andamos haciendo cosas, nos desgastamos. Y en las desgastadas nos desvielamos. Porque no es por ahí lo que el Señor quiere. Y nos enojamos y ya no queremos y esto y lo otro. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida del cristiano es una vida feliz en medio del problema que tiene. ¿O no es cierto? Lo mejor que pueden hacer es servirle al Señor. Amén. Está chamaco todavía, pero sírvale al Señor. Amén. Así es alguien que le sirve al Señor. Si aquí estuviera Josué y Caleb, imagínense, no le tienden tantito porque se soltaban, diciendo, vale la pena servirle a Dios. Amén, hermanos. Si usted quiere ser feliz, quiere ser gozoso siempre, aunque haya problemas, porque los problemas siempre van a estar. Pero es como paradójico ser feliz en medio de los problemas. Paradójico. El mundo no sabe eso. Si tiene problemas, anda enojado, trae agruras, le duelen las articulaciones, pues claro, ¿verdad? Pues todo lo que segrega el cuerpo, ¿verdad? Cuando hay problemas. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Y hermanos, entonces lo primero era lleno del Espíritu Santo y luego ser guiados por el Espíritu Santo. ¿A quién le gustaría ser guiado por el Espíritu Santo? Amén, dijo usted. Pero Jesús fue llevado ¿a dónde? Y usted dice, no, sí quiero ser guiado, pero al desierto no. Fue guiado para sanar enfermos. No, pero ahí a usted le gusta el protagonismo, pero fue llevado al desierto. Amén. Y hermanos, para ser guiados por el Espíritu necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces no nos gusta la voz de Dios. No nos gusta lo que nos dice, pues. ¿Por qué? Porque no es cómodo. Ya lo he dicho otras veces yo aquí. Porque ¿qué nos va a decir Dios? Bueno, nos guía. Antes de llevarnos a hacer milagros, señales, maravillas, a hablarle a alguien con poder y todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? Esa guianza nos va a preparar primero. Díganme una cosa que va a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros, en ese desierto. Va a decir, es que eres muy corajudo. Yo que quería ir a sanar enfermos, sí, pues, pero yo te quiero moldear. ¿Cómo era Moisés antes de ser guiado por el Espíritu en el desierto 40 años? ¿Cómo era Moisés? ¿Sabes qué era Moisés? Asesino. Se le hizo fácil, fue y mató a uno ahí. Se escondió, ¿no? Pero era asesino. ¿Cuántos se necesitan matar para ser asesino? Uno. Pues ya era asesino. Y entonces el Señor tenía que guiarlo con su espíritu. Y llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Antes de hacer aquella gran hazaña de llevar una multitud, que tal vez eran millones a lo mejor, de personas a través del desierto, imagínense. Hermanos, imagínense Moisés todo lo que tuvo, porque como toda experiencia, tuvo gente que le levantó las manos, ¿se acuerdan ustedes? Pero también tuvo gente que le hacían las manos para atrás así, ¿no? De todo. Pero hermanos, Moisés cumplió porque era guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, dice la Escritura, dice Pablo a los romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que si nosotros no somos guiados por el Espíritu, no somos sus hijos. Así que usted escoja ahí. ¿Quiere ser guiado o no? ¿Quiere seguir siendo guiado? Pero usted va a ir así caminando o va a ir así como frenando. ¿Cómo va a ir usted? Llévame, Señor, adelante, luego. Amén. Entonces, hermanos, Jesús pudo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Qué bonito, hermanos. Cuando tú empieces a ser guiado por el Señor y te sometas a Él,
Entonces el Señor va a empezar a darte tareas del cielo para ti. No las que tú tienes, las que te emocionan a ti, las que le emocionan a Dios. Amén. Dios le habló a un hombre, ¿verdad?, llamado Ananías. Un hombre guiado por el Espíritu también, y que se sometía al Espíritu. Y entonces el Señor le habla porque sabe que Ananías le va a obedecer. Y le dice: ve allá a tal lugar para que ores por una persona. ¿Se acuerdan? Y entonces cuando llega con la persona, le dice a Ananías: el Señor me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y la recibió o no la recibió? ¿Sí la recibió? Entonces Dios quiere usarlo a usted de esa manera, si usted se deja guiar. Pero acuérdense que guiar, hermano, también a veces nos va a confrontar a nosotros mismos, porque somos unos gallitos a veces. Y el Señor quiere que seamos. Le dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una característica de un hombre o una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, si quieres que Dios te empiece a usar con poder, necesitas ser lleno y luego ser guiado. Pedro y Juan, cuando van allá a la oración, ¿se acuerdan? Al templo, allí está la puerta, la hermosa, ¿verdad? Llegan, y entonces cuando entran ahí, ellos como son llenos del Espíritu de Dios, y como son guiados por el Señor, llegan allí y ven al hombre que estaba en la puerta, al paralítico. ¿Qué le dicen? ¿Cómo me gustaría estar lleno y ser guiado? Si no, otro gallo te cantara. Así le dijo, así le dijeron. ¿A que no? ¿Qué dijeron ellos? ¿Lo vieron? La encomienda inmediatamente del cielo para dar una indicación ahí, ¿o no? Y entonces Pedro y Juan, más bien Pedro se adelanta ahí, ¿verdad? Y le dice: no tengo, o no tenemos ni 5, ¿verdad? Pero tenemos una instrucción de Dios en este momento. Está llegando el WhatsApp ahí. Lo van a sanar ustedes ahí. Le van a dar lo que él realmente necesita. No tengo oro ni plata, pero lo que tenemos, lo que estamos recibiendo en este momento de parte de Dios, te lo vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, le dice: levántate y anda, toma tu lecho y cámbiate de domicilio, porque este no es el tuyo. Amén. Qué tremenda asignación de parte de Dios cuando somos llenos y nos dejamos guiar. ¿No es cierto? Decía Pablo ahí en 1 Corintios 2:4, hablando con los hermanos de la iglesia de Corinto, les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A veces queremos nosotros suplir o poner la versión chafa de Dios, suplir el Espíritu Santo, la llenura y la guianza con palabras de humana sabiduría. Pero sirve eso. Pues voy a pantallar a alguien un ratito, pero no sirve esto. Está como las cosas baratas, ¿verdad? O que parecen buenas, pero son imitación. Entonces por eso Pablo está diciendo: no te conviene basarte en tus argumentos, que no sea eso, que sea Dios llenando tu vida. Amén. Dios llenando tu vida. ¿Cuántos quieren ser llenos? Que la instrucción que venga no sea de tu emoción, no sea de tu experiencia, no sea de tu gusto, sea que tú sepas que Dios te está hablando. Amén. Hermanos, Siria, el país de Siria, al norte de Israel, fue visitada por Dios a través de una muchachita, una adolescente, para cambiar muchas cosas ahí. Una esclava del general del ejército. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Naamán. Naamán era el general de las fuerzas sirias. No era el rey, era el general. Pero él tenía una esclava
Pero esa esclava no era siria, era israelita. Había sido llevada en esas bandas armadas, ¿verdad? Se la habían llevado esclava y estaba allá, ¿verdad? Pero Dios tenía propósitos ahí. Amén. Y esa muchachita tenía el Espíritu del Señor. Era llena del Espíritu del Señor. Era guiada por el Espíritu del Señor. Y en territorio enemigo, allá Dios tenía un mensajero, tenía un embajador. Y entonces cuando el general sirio, que eran los valientones ahí, los fuertes, la amenaza de Israel todo el tiempo, ¿verdad? Dios permitió que su gloria fuera manifestada a través de un emisario ahí, de alguien que estaba lleno y era guiado. Entonces, ¿qué tenía este hombre Naamán? Era rico, era poderoso, tenía buena fama, era el mero gallón ahí, ¿verdad? Pero estaba leproso. Su cuerpo estaba de no poder verse. Pero entonces esta muchachita allí influyó a través de la esposa, ¿verdad? Que mi amo vaya, ¿verdad? Allá a mi tierra, a Israel. Allí hay un varón. ¿Está lleno de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Y que es guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. Y Dios puede sanar a mi amo si va allá a mi tierra. Un profeta de Dios. Amén. No voy a desarrollar la historia, pero Dios visitó una nación a través de alguien que se dejó llenar y que se dejó guiar. Y entonces Dios le dio una misión a aquella jovencita, abrir su boca para decir: si mi amo fuera, ¿sí?, a mi tierra, ¿verdad?, podría sanar, porque Dios se está moviendo muy fuerte allí. Si Dios te usa, hermano, lo que salga de tus labios se va a cumplir. Si tú vas a hablar una palabra, porque vas a ser inspirado. ¿Cuántos saben que si tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos inspira a decir y a hacer cosas? ¿Cuántos saben esto? Y si no estamos llenos, ¿qué decimos y qué hacemos? ¿Sabe, verdad? Pero no lo que Dios quiere. Y no nos salen las cosas muy bien. Amén. Dios visitó Babilonia a través de unos jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Pero Dios quiere visitar Hermosillo también. ¿A través de quién? ¿A través de quién? A ver, voltee para ver a través de quién. ¿O no querrá Dios bendecir Hermosillo? ¿A través de quién? A través de personas que se dejan ¿qué? Pero antes, llenar, guiar, y después el oído del cristiano que está siendo guiado, el oído empieza a recibir una visitación, una orden, una instrucción. La voz que le llegó a Ananías: ve a la calle fulana de tal. Imagínate qué tremendo eso. Y lo leemos rápido así, pero porque creemos que son los grandes protagonistas allá, Pablo, Ananías. Pero la Biblia nos habla a nosotros. Ahora que Él quiere también que Jesús, el que se despojó de su gloria y se igualó a nosotros, nos diga: hey, vengo a ponerles el ejemplo de qué es lo que hay que hacer para que funcione esto. ¿Cómo la ven? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Cuando somos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo, Dios nos va a preparar para funcionar como conviene hacerlo. Fíjate, Jesús se enojó. Dijeron ustedes que sí, ¿verdad? ¿Dónde se enojó Jesús? En el templo, ¿verdad? Cuando entró al templo y vio a los mercaderes, a los cambistas. ¿Se acuerdan? Y entonces la Biblia dice que se llenó de ira, celo de Dios. El celo de Jehová me consume, dijo él. Y empezó a actuar. Ahora yo le pregunto, ¿era un enojo incorrecto? A ver, lo pregunto otra vez. ¿Era enojo incorrecto? ¿Por qué no? Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando usted se enoja, ¿es correcto o incorrecto? No se ría, pues estoy en serio la pregunta. La mayoría de las veces casi se lo llevan a la comandancia, ¿no? O sea, no estaba bien el enojo que usted tiene ahí. Amén. Pero ese mismo Jesús que se enojó por los motivos correctos, ¿sí? Fue el mismo Jesús, ¿sí?
que fue y consoló al afligido. Fue el mismo Jesús que abrazó al que estaba ahí, ¿verdad? Fue el mismo Jesús que le dio vista al ciego, que dio de comer a la gente. Es el mismo Jesús, porque somos guiados. Amén. Sea lo que estemos haciendo, hermanos, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces vamos a tener situaciones difíciles, sí, pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ya se dieron cuenta que yo estuve entre ustedes. Amén. Me despojé de todo el poderío y todo lo demás. Me hice hombre totalmente. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Cuántos quieren tomar el modelo de Jesús? ¿Cuántos quieren decir, yo voy a ser lleno? A ver, porque si usted dice, ya estoy lleno aquí, pues ya no necesita estar lleno. Pero si no está lleno, ¿qué necesita? ¿Cuál es la otra medida que es no estar lleno? ¿Cómo? Vacío, pero hay otros que no son vacíos. ¿Qué son qué? Medio lleno o medio vacío. Entonces no es lleno, ¿verdad? El vacío, pues yo creo que no está aquí. O está, pero está haciendo así como que está lleno, ¿no? O no está aquí. Y el que está medio, está aquí, pero diciendo, ya a ver cuándo va a callar el pastor, porque ya tiene tanto tiempo hablando. Pero el que está lleno, él dice, yo necesito de eso. Amén. Yo quiero que cante otra vez lo de la alabanza y poder conectarme de nuevo. Amén. Conectarme de nuevo. ¿A cuánto les gusta conectarse con el Señor? Que el miércoles que estábamos aquí en la oración, y estando yo orando aquí, tuve un pensamiento y se los quiero decir rapidito. No sé por qué pensé en esto, pues, pero ¿cuántos han andado en avión? ¿Cuántos han andado? Levanten la mano que han andado en avión, o en avioneta, o en avión, alguna vez. Se fijan, y más si el viaje es un poquito largo. El avión, y a veces le sirven a uno comida, ¿va? O le sirven alguna cosa en una mesita, ¿ah? Pero resulta que cuando el avión sale, no le ponen rápido eso aún. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le ponen la comida y todo? Hasta que llega, hasta que sale de una zona, ¿de qué? De turbulencia. Despega el avión y van esto y lo otro y para acá, para allá, y ya se la saben las azafatas y todo, ¿verdad? Que se mueven así, pues ya le saben. Y ahí va, no se puede hacer gran cosa allí. Pero llega un momento en que sale de una zona que ellos conocen de la atmósfera, donde llega y el avión serenito, y entonces sí, se oye el ruidito de la comida, ¿no? Y vienen los platos, ¿no? Pero ya se estabilizó todo. Hermanos, se me vino esa idea el miércoles. ¿Y saben qué? ¿Por qué se me vino? Bueno, no sé, yo pienso que Dios me estaba haciendo sentir esto, porque cuando nosotros logramos rebasar, ser más fuertes, ignorar todas aquellas cosas y llegar a esa zona, pide lo que quieras y te será hecho. Amén. Los que viajan por primera vez y que son muy miedosos y van y se mueve el avión, dicen, ay, ¿para qué me invitaron a este vuelo? Yo mejor no hubiera venido. Y si por ello fuera le dijeran al capitán, dale para atrás y me quiero bajar. Pero el que aguanta, bueno, más vale que aguante, porque al final de cuentas no van a hacer eso. Llega a la zona donde todo es posible, donde hay paz, hay seguridad, hay provisión. Y dale, los astronautas no nomás llegan a esa zona. ¿Hasta dónde llegan? Más allá, donde andan ahí ¿cómo se llaman estos satélites? Las naves pueden llegar hasta donde no se imaginan ustedes. Pueden llegar, a años pueden viajar sin combustible, ¿verdad? Prácticamente todo se puede. Amén. Hermanos,
Yo les dije de una alabanza que quería que se cantara ahora. ¿Cómo se llama? Tu presencia es el cielo para mí. Pero ¿saben qué pasó? Curiosamente, cuando yo estaba con ese pensamiento, mientras oraba, se me vino todo este pensamiento que le estoy diciendo. No los planeé, se llegaron así los pensamientos. Y estaba yo fascinado, ¿verdad? Y de repente como que entré en esa zona, ¿verdad? De que en la oración, y que empiezan a cantar esa alabanza. Tu presencia es el cielo para mí. Cuando estamos en su presencia, está usted en el cielo. Pida lo que quiera. Amén. Dios lo está escuchando allí. Amén. Por eso ha sido muy bonito esto de las oraciones, porque estamos saliendo de un montón de cosas que nos estorbaban. No podíamos adorar, no podíamos orar, orábamos como los pericos, no nomás, pero no había nada. Pero estamos ahora quebrantando un montón de cosas, ¿no es cierto? Y ahora ya la persona ya no ora 10 minutos, ahora media hora y una hora, y gloria a Dios, porque podemos rebasar esa zona de conflicto con nuestra carne, que ya me cansé, que ya cuando se va a acabar. O sea, nos vamos y si entramos en esa zona, espiritualmente hablando, no vamos a querer terminar. Amén. Así que los que están pensando en vigilias y en veladas, gloria a Dios, porque se va a poder llegar a una zona donde no va a estar orando y pensando, ahorita que salga de aquí voy a ir a comprar no sé qué antes que me cierren en el Walmart. O sea, no va a estar usted así. Sale de esa zona y entra, porque tu presencia es el cielo para mí. A ver, hermanos, quise decirles esto porque es una experiencia que a mí no se lo había dicho a nadie, ni a mi esposa, ¿no? Estaba yo pensando, Dios mandando estos pensamientos a mí, y de repente sentí como que entré a esa zona así, donde puede uno durar orando horas a lo mejor, donde no está como que me cansé y que ya no aguanto y que a qué horas y mañana tengo que trabajar. No piensas en eso. Tu presencia es el cielo. ¿O no creen ustedes que Dios te quiere llevar a ese cielo ahora? Porque la vida eterna no es cuando te mueras y luego aparezca el Señor después. No, ya tenemos vida eterna. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar, no puede ver el reino de Dios. Pero si estamos llenos, somos guiados, vamos a poder entrar en ese cielo. Amén.